Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a empezar con Argentina, donde el expresidente Alberto Fernández ha sido denunciado por violencia física y mental por la ex primera dama Fabiola Yáñez. Vamos con el informe. La ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, presentó este martes una denuncia penal contra el expresidente izquierdista Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. La demanda, que ha sido recogida por el magistrado Julián Ercolini, se une a una investigación en curso sobre un presunto tráfico de influencias cometido por Fernández. Durante las diligencias de este caso, se encontraron mensajes que indican un presunto maltrato físico a María Cantero, secretaria del expresidente peronista. Chats y fotografías que darían cuenta de las agresiones fueron descubiertos cuando el móvil de Cantero fue incautado en febrero pasado. En la memoria del dispositivo había imágenes de Yáñez con marcas de golpes en la cara y las costillas y mensajes de texto y audio en los que responsabilizaba a Fernández por la violencia sufrida. Lo más perturbador es que estos actos habrían ocurrido cuando Yáñez estaba embarazada y convivía con Fernández en la residencia presidencial de la Quinta de Olivos en Buenos Aires. El juez Ercolini, tras descubrir estas pruebas, abrió un legajo reservado en la investigación que ya llevaba contra el expresidente y lo compartió con la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia Argentina. Esta institución pidió citar a Yáñez, quien reside en Madrid con su hijo Francisco. Aunque inicialmente la ex primera dama mostró reticencia a regresar a Argentina para formalizar su denuncia, este martes comunicó la decisión de impulsar la acusación. En respuesta, el juez Ercolini ordenó medidas inmediatas de restricción y protección a favor de Yáñez, incluyendo la prohibición de salida del país para el exmandatario Alberto Fernández. Esta denuncia pone en evidencia las contradicciones de la izquierda en Argentina, que aunque promueve la defensa de los derechos de las mujeres en su discurso, muchas veces falla en la implementación de medidas efectivas y concretas para erradicar la violencia. Bueno, esto es bastante escandaloso para el peronismo y en especial para el kirchnerismo, en vista de que Alberto Fernández, presidente de Argentina entre el 2019 y el 2023, es del mismo partido que los Kirchner, un partido histórico, el Partido Justicialista, fundado en 1946 por Juan Domingo Perón. A este partido, como señaló, han pertenecido varios presidentes, incluidos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Además de esto, también como para hacer un repaso de la historia política de Alberto Fernández, tenemos que, y la relación con los Kirchner, Cristina Fernández Kirchner fue su vicepresidenta durante su gobierno, que es el gobierno que antecede al de Javier Milei. Asimismo, Alberto Fernández ha sido jefe del gabinete de ministros del gobierno de los Kirchner, también ha sido legislador de la legislatura porteña, que es el Parlamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además es un destacado miembro del Grupo de Puebla, que es esta organización integrada por políticos de la izquierda latinoamericana, muchos de ellos antidemocráticos. En fin, este es el perfil de un político que se ha posicionado como uno de los abanderados de la lucha feminista, de la lucha por la llamada igualdad de género, de la lucha contra la violencia de género y, bueno, todo un discurso que es actualmente una bandera de muchos políticos de izquierda. Y, bueno, por ejemplo, en su mandato, durante su gobierno, en el año 2019, Alberto Fernández creó el Ministerio de la Mujer. Y además, en el 2021, en un discurso en un evento público, el Encuentro Federal del Plan de los 1000 días declaró lo siguiente, y cito: "Acá hay muchas mujeres, por favor, empodérense. Los hombres también tenemos que hacer ese aprendizaje, porque venimos de esa cultura que ponía en segundo lugar a la mujer. Les prometo que el primer feminista seré yo". Bueno, tales son las declaraciones de un presidente que impulsó las políticas del feminismo radical, del lenguaje inclusivo, del aborto, bastante poco restringido, y ahora tenemos que es denunciado por su expareja por violencia de género. Específicamente,
según las palabras de la víctima, violencia física y mental. Pero veamos, como para tener clara la inconsecuencia con el discurso, las palabras que dio a lo largo de su mandato. Como hombres, debería avergonzarnos que esa desigualdad exista. Es vergonzoso que alguien padezca violencia por ser mujer. Yo no quiero vivir en una sociedad que discrimina y mucho menos quiero vivir en una sociedad que tolera la violencia de género. Que alguien se crea tan macho como para dominar a su hembra. Eso no se puede soportar más. Debía haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. ¿Qué hicimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer para que precisamente de una vez y para siempre se termine el ejercicio de la violencia de los unos sobre las otras? Bueno, con respecto a la relación entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, tenemos que se llevan unos 22 años de diferencia. Él actualmente tiene 65 años, mientras que ella tiene 43. Se conocieron en el año 2013 en la Universidad de Palermo, cuando en ese entonces Alberto Fernández estaba en otra relación y la ex primera dama le hizo una entrevista con motivo de su tesis, que se trataba sobre la relación discursiva entre el diario Clarín y el gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, en el 2014 empieza formalmente la relación de ambos, que se mantiene a lo largo de cerca de 10 años. Durante el mandato de Alberto Fernández, ella fue la primera dama, pero poco después, terminado su gobierno, ellos terminan. Actualmente ella, además de esto, tuvieron en el 2022 un niño. Y bueno, actualmente ella vive en Madrid y él se encuentra en Buenos Aires. La denuncia de estas agresiones se da a raíz de la filtración de chats entre María Cantero, que ha sido la histórica secretaria de Alberto Fernández, y Fabiola Yáñez. Estas filtraciones, estos chats se filtraron a raíz de que el celular de María Cantero estaba siendo objeto de una pericia judicial por un caso de corrupción por el cual se le investiga a Alberto Fernández. Con respecto a este caso de corrupción, tenemos lo siguiente, ¿no? Durante el gobierno de Alberto Fernández se ordenó por decreto que todas las dependencias de la administración central contraten sus coberturas con Seguros Nación, que es una compañía de seguros dependiente del Banco Nación, que es una empresa estatal también. Mediante este decreto se habilitó que empresas privadas participaran como coaseguradoras. De este modo, tiene una participación muy beneficiosa como intermediario Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto Fernández desde los años 90, a quien además Alberto Fernández le debe $20.000, y no solamente eso, esposo de su secretaria personal y también amiga, María Cantero. Entonces, es un caso en el que se ve que personas del círculo cercano de Alberto Fernández se han visto beneficiadas económicamente a raíz de sus vínculos personales con el exmandatario. Y por este motivo es que se intervino el celular de María Cantero y se encontraron estos chats. Y de este modo se descubrió en estas conversaciones diálogos en los que Fabiola Yáñez le explicaba, le contaba los abusos del expresidente. Y además de esto, diversos medios de comunicación dicen que además hay fotos con los golpes. Una vez que trascendió este caso de abuso, el juez a cargo del caso Seguros, Julián Ercolini, dispuso que Alberto Fernández prohibió la salida del país de Alberto Fernández y además emitió medidas restrictivas para asegurar la integridad de Fabiola Yáñez. Pero este juez ha considerado que se trata de lesiones leves. Y esto no significa que no sea algo grave, sino es un aspecto legal que se trata cuando son lesiones como, por ejemplo, ojos morados, moretones, labios hinchados por golpes, producto de agresiones de este tipo. Lesiones graves sería una desfiguración permanente o la rotura de huesos. Bueno, y al tratarse de lesiones leves, por considerarlo así este juez, se trata de un caso que
tiene que ser impulsado y denunciado oficialmente por la víctima, cosa que no se ha dado hasta la fecha. Por el momento, la denuncia la hizo en una audiencia por vía Zoom ante el juez Ercolini. Y de este modo ha trascendido pues, un caso que es escandaloso para un sector político que se posiciona como el abanderado de la lucha por el feminismo en Argentina. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Alberto Fernández? Ha emitido un comunicado en su cuenta de X en la que señala lo siguiente, y cito: Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. No señala cuál es esa otra verdad. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora se me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. Bueno, la verdad es que por las circunstancias en las que ha trascendido estos hechos, es bastante difícil creerle a Alberto Fernández. Al final de cuentas, se trataría de otro político que que toma la lucha feminista, la lucha por la igualdad de género como una bandera con el simple fin de obtener réditos políticos. Por ejemplo, veamos unas declaraciones con el cantante René. Bueno, las mujeres en Argentina saben que soy el primer feminista, que soy el que más quiere la igualdad entre el hombre y la mujer y preservar los derechos de la mujer. Bueno, acá hemos podido apreciar a un artista comunista que es millonario y a un proclamado defensor de las mujeres a quien se le imputa golpear a su mujer incluso estando embarazada. Al final de cuentas, muchos de los políticos y de los activistas que se proclaman defensores de la mujer y del feminismo, a quienes se conoce como aliades, muchas veces carecen de un discurso que sea consecuente con su accionar en el ámbito privado. Y muchas veces trascienden casos como el que podemos apreciar. No es el único en el que un proclamado defensor de las mujeres acaba siendo descubierto como un simple y cobarde agresor. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con Bangladesh. Seguimos en Informe Extra. Esta semana cayó el gobierno de la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, tras 15 años de gobierno bastante autoritario. Y bueno, ahora se ha conformado un gobierno interino encabezado por Muhammad Yunus, un premio Nobel de la Paz conocido como el banquero de los pobres. Vamos con el informe. El presidente de Bangladesh, Mohamed Shahabuddin, anunció este martes la disolución del Parlamento y dio así vía libre a la formación de un gobierno interino, un día después de la renuncia y huida del país de la ex primera ministra Sheikh Hasina. La disolución fue anunciada por la oficina del presidente en un comunicado, tras varias semanas de violentas protestas en las calles que resultaron en la dimisión de Hasina y en las que murieron más de 400 personas. Como resultado de la reunión del presidente Shahabuddin con los jefes de las tres fuerzas de defensa, diferentes líderes políticos, representantes de la sociedad civil y líderes del movimiento Estudiantes contra la Discriminación, el Parlamento ha sido disuelto, se lee en el comunicado. Esta medida era un requisito fundamental para permitir la formación de un gobierno interino, tal y como anunció ayer el jefe del ejército de Bangladesh, Waqar Uzzaman. Se desconoce la composición del nuevo gobierno temporal, aunque CNN confirmó que el premio Nobel de Economía, el Dr. Muhammad Yunus, regresará a Bangladesh para ser el jefe del gobierno interino. El profesor Yunus aceptó ser el jefe del gobierno interino a petición de los estudiantes para honrar sus sacrificios. Regresará inmediatamente después de someterse a un pequeño procedimiento médico en París, declaró una fuente del Centro Yunus. De igual manera, el grupo estudiantil confirmó su regreso, declarando a CNN: "Estamos muy contentos de decir que el Dr. Yunus ha aceptado este reto para salvar Bangladesh según la petición de nuestros estudiantes".
El gobierno interino tendrá la prioridad de restablecer la situación de ley y orden en las calles, después de que el país viviera jornadas de protestas violentas y letales que comenzaron hace un mes para exigir la anulación de un sistema de cuotas al empleo público y acabaron demandando la renuncia de Hasina tras la brutal represión de las manifestaciones. Este lunes, la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, renunció al cargo y escapó del país en helicóptero, muy probablemente a la India. Su mandato duró más de 15 años y se caracterizó por el crecimiento económico y por el autoritarismo. Sin embargo, este gobierno ha acabado de una manera bastante dramática. Tras un mes de manifestaciones y la muerte de 432 manifestantes, su gobierno se hizo insostenible y ella terminó retirándose del país. Tras su renuncia, brevemente, el general Wake Uz Zaman, en coordinación con el presidente Mohamed Shahabuddin, acordaron disolver el Parlamento y dar de baja, retirar del cargo a los mandos policiales y militares más afines a Sheikh Hasina. Y finalmente acordaron convocar una figura que genere consenso en el país para que asuma el liderazgo de un gobierno transitorio. Y bueno, esta figura política es Muhammad Yunus, un economista, líder social y premio Nobel de la Paz. Muhammad Yunus fundó en 1984 el Greenman Bank. Y este banco se caracterizó por entregar microcréditos a personas de las áreas rurales. Se le atribuye a Muhammad Yunus haber logrado sacar de la pobreza a millones de bangladesíes. Y el Premio Nobel de la Paz se le entregó en el 2006 a Yunus y también al Greenman Bank por lo siguiente. Concretamente, según el Premio Nobel, era sus esfuerzos para crear desarrollo económico y social desde abajo. En enero de este año se dieron las últimas elecciones en Bangladesh. Y en estas elecciones fue elegida por quinta vez Sheikh Hasina. En ese contexto, Muhammad Yunus fue sentenciado a prisión, a seis meses de prisión, por infracciones a la ley laboral. Esta sentencia no implicaba cárcel inmediata. Yunus apeló y se mantuvo en libertad bajo fianza. Y además se fue al exilio. Ha estado en Francia cuando se han dado estos acontecimientos. Y bueno, ahora, tras la caída de Hasina, es convocado para liderar un gobierno transitorio que se tendrá que encargar de pacificar, digamos, el país tras manifestaciones bastante violentas y además realizar elecciones verdaderamente libres y justas en un país que, aunque pueda parecer pequeño, tiene más de 170 millones de habitantes y que por su posición geográfica genera el interés de aumentar influencia por parte de vecinos bastante grandes. Es el caso de 3 potencias nucleares que tienen intereses en influir en Bangladesh, que son la India, Pakistán y China. Vamos ahora a una pausa y regresamos con España, donde el prófugo de la justicia Carles Puigdemont ha reaparecido por las calles de Barcelona. Seguimos en Informe Extra. El ex presidente de la Generalitat de Cataluña y prófugo de la justicia por intentar independizar a esta comunidad autónoma de España, Carles Puigdemont, ha reaparecido por las calles de Barcelona. Se ha paseado por las calles de Barcelona sin ser detenido por los Mossos de la Escuadra e incluso ha dado un discurso al aire libre sin ser arrestado. Vamos con el informe. Carles Puigdemont ha vuelto a Barcelona tras 2.475 días, en un acto desafiante que ha ocurrido justo antes de la sesión de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de Cataluña. Pese a tener orden de arresto, Puigdemont cruzó la frontera sin ser detenido, burlando el dispositivo policial y llegando a la sede del Parlamento para pronunciar un discurso.
Durante su intervención, Puigdemont buscó reforzar el mensaje victimista del nacionalismo catalán y del separatismo. A pesar de su tono desafiante, Puigdemont también mostró nerviosismo, reflejado en su voz temblorosa, consciente de los riesgos que enfrentaba al regresar a España. Tras su breve aparición, Puigdemont volvió a desaparecer rápidamente, dejando a los Mossos de Escuadra activando el dispositivo jaula en un intento fallido por localizarlo. Su reaparición no solo fue un intento de boicotear la investidura de Illa, sino también una maniobra para mantener viva la narrativa del victimismo separatista, desafiando abiertamente al Estado y despreciando el orden constitucional. Recordemos que Carles Puigdemont se fugó de España hace 7 años, el 29 de octubre del 2017, luego del referéndum ilegal del separatismo en Cataluña. El líder de Junts salió oculto del país y cruzó la frontera por carretera hasta llegar a Marsella, desde donde tomó un avión a Bruselas para vivir como exiliado. Luego de casi 7 años en el exilio, Carles Puigdemont ha reaparecido impunemente por las calles de Barcelona. Incluso ha dado un discurso al aire libre en el Arco del Triunfo de esta ciudad. Como se sabe, en octubre del 2017, él protagonizó el intento de independizar Cataluña de España. Un intento absolutamente inconstitucional que se concretó a través de un referéndum en el que tan solo participó poco más del 40% de los catalanes. Y a raíz de esto y del fracaso de este intento de independizar inconstitucionalmente a Cataluña, él tuvo que escapar de España en la maletera de un carro y luego de eso se ha mantenido en el exilio en Bruselas. Se le acusa de varios delitos: rebelión, sedición, malversación de fondos, prevaricación y desobediencia a la autoridad. Si bien se ha consolidado este proyecto de ley de la amnistía para los principales protagonistas y cabecillas del separatismo catalán, esta ley de amnistía fue aprobada de manera definitiva el 30 de mayo. El juez a cargo del caso de Puigdemont, Pablo Llarena, está en contra, no ha reconocido la amnistía, por lo cual él debería haber sido detenido ni bien lo vieron en las calles de Barcelona. Sin embargo, esto no ha sucedido y es bastante escandaloso y revela varias cosas. En primer lugar, esta es una exhibición de impunidad por parte de Carles Puigdemont. En segundo lugar, se trata de un desafío a la ciudadanía española y a quienes están de parte de la defensa del Estado de Derecho, algo que es totalmente incompatible con todo lo que representa Carles Puigdemont. Y finalmente, revela incompetencia por parte de las autoridades catalanas o su complicidad con este prófugo de la justicia. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.